Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio del Magia Podcast. Yo soy Agos, su host, y en este episodio quiero hablar de algo que muchas de nosotras cargamos durante años sin darnos cuenta: las etiquetas que nos pusieron cuando éramos chiquitas. Así que hoy quiero invitarte a cuestionarlas, a mirarlas con otros ojos y tal vez a empezar a soltarlas para volver a conectar con la versión más auténtica de vos misma. Últimamente me estoy dando cuenta de que la mayoría de las mujeres que conozco no están perdidas, no están confundidas, no es que no saben para dónde ir, es que están viviendo dentro de etiquetas que alguien les puso cuando tenían 7 años, 8 años o más pequeñas incluso. Etiquetas que alguien les puso cuando eran pequeñas. Que si demasiado sensible, que si demasiado intensa, que si demasiado emocional, que si demasiado soñadora / delirante. Y con el tiempo esas palabras dejan de sonar, ¿no? Como una opinión de alguien más o como algo ajeno. Nos la empezamos a comprar, empiezan a sonar como una identidad, nos lo creemos. Entonces hoy quiero hablar de eso, de las etiquetas que nos pusieron cuando éramos chiquititas y de lo que pasa cuando empezamos a salir y a romper esos disfraces. Lo primero que quiero contarles es mi propia historia. Y es que a mí muchísimas veces, de hecho toda mi infancia y toda mi adolescencia, me dijeron que yo era demasiado sensible y demasiado intensa. Me acuerdo que cuando era chiquitita había algo que me pasaba muy seguido, y no solo cuando era chiquitita, sino a lo largo de mi vida, y era que cuando algo a mí me parecía muy injusto, lloraba. Y sé que te vas a sentir muy identificada con esto, y repito, no solo me pasaba de muy chiquitita, me pasó siempre, incluso hasta hace poco. Cuando algo me parecía injusto, lloraba. Y no era un llantito y a seguir con la vida. Era un llanto profundo de rabia, de tristeza, de vergüenza, de querer que me trague la tierra. Podía ser algo que claro, que para los adultos podía parecer muy chiquitito, o que hoy como adulta a veces, no sé, ni me acuerdo de por qué lloraba, pero tal vez era porque me prometían algo y no se cumplía, tal vez sentía que algo no era justo. Pero en ese momento y en ese mundo de niña, en ese mundo infantil, se sentía muy, muy grande. Y hoy incluso, cuando hay promesas que no se cumplen, cuando algo no es justo, cuando hay injusticias, es súper válido llorar, porque es gravísimo cuando pasan esas cosas. Y si sos una persona muy justiciera como yo, probablemente te sientas así, como de que sientas impotencia, que sientas mucho enojo, mucha ira, mucha tristeza y que llores, ¿no? Y a mí eso me pasó siempre, me pasó toda mi vida. Y cuando sos chiquita como que parece que se siente mucho más grande, ¿no? Porque tal vez la promesa incumplida era que no te compraban un peluche. Y no es que lo minimizo, porque es lo mismo una promesa incumplida de chicas que una promesa incumplida de grande, ¿no? Y claro, muchas veces la reacción que yo recibía no era de contención. Era la frase típica de ¿otra vez estás llorando? O ¿y ahora por qué llorás? Y con el tiempo, esa reacción empezó a venir acompañada de una etiqueta. Que sos muy sensible, que sos demasiado intensa. Y cuando una es chiquitita, no tiene las herramientas para cuestionar eso. No tiene las herramientas para pensar, bueno, capaz que para el otro soy demasiado sensible, pero yo me valido mis emociones. No tenemos esa capacidad de chicas. Simplemente nos empezamos a creer que hay algo mal con nosotras, que estamos mal, que somos demasiado algo, o que nos empezamos a cuestionar de por qué somos tan así, tan sensibles, tan intensas, tan emocionales, tan no sé qué, tan lloronas. Y esa idea o esas etiquetas a mí me acompañaron durante muchísimos años. Y hay momentos en mis 27 años hoy de que me cuestiono también esto. Lo que pasa es que hoy ya tengo las herramientas para salir de ese loop y para salir más rápido de ahí. Pero yo a los 14 años, a los 15 años, todavía escuchaba esas cosas y todavía me seguían encasillando en etiquetas. Y obviamente yo misma también. Incluso me acuerdo de cuando conocí a alguien, yo siempre le decía, mirá que soy muy intensa, mirá que yo soy demasiado sensible. Y es como, ¿y eso se tiene que avisar?
No sabía que eso se tenía que avisar, ¿no? Y después también, como cuando tenía 19 años y estaba en una relación, empecé a repetir escenas muy similares de las reacciones a mis emociones, ¿no? Y cuando pasaba algo muy doloroso o muy injusto en esa relación, yo tal vez como que me ponía a llorar y la respuesta otra vez era: ¿y ahora por qué llorás? ¿Otra vez llorando? Como si sentir fuera muy exagerado, como si la emoción fuera un problema. Y poco a poco me empecé a achicar, empecé a hacer algo que muchas de nosotras aprendemos a hacer muy bien. De hecho, muchas de acá debemos tener el certificado de esto. Y es que empecé a contenerme. Empecé a dejar de llorar adelante de los demás, a no mostrarme tan vulnerable porque uy, qué vergüenza. De hecho, hoy me cuesta mucho llorar adelante de alguien, y no solo adelante de las personas, me cuesta mucho llorar. Y yo, que soy demasiado sensible y demasiado intensa, y siempre fui así, me cuesta llorar, algo que a mí jamás me costó. Y obviamente lo estoy trabajando, pero es como si hubiera aprendido a guardarlo todo hasta que exploto, hasta que se me rebalsa el vasito, hasta que no puedo más. Y cuando no puedo más, sí puedo llorar, pero lloro lo que no lloré en 5 meses, en un año, ¿no? Y entonces eso me lleva a la identidad que construí para encajar por muchos años de mi vida. Durante mi adolescencia, durante mis años de la facultad o universidad, yo intenté convertirme en otra persona, en una persona más aceptada, más sociable, menos sensible, menos intensa, más normal entre comillas. Tenía muchísimos amigos, pero cuando digo muchísimos, eran muchísimos amigos, en plan de que de lunes a lunes mi casa estaba llena de personas. Y si yo soy completamente honesta conmigo misma y con ustedes, y si yo desnudo mi alma en este podcast, como lo hago en cada episodio, muchas veces yo me juntaba con personas solo porque se veía cool o porque se veía bien pertenecer a ese grupo. Yo salía a los lugares donde salía todo el mundo, porque encajar era mucho más importante que ser auténtica. Porque ser auténtica, ay, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿No? Y en ese momento ni siquiera me daba cuenta. Pero no es que ni siquiera me daba cuenta, es que cada vez lo escondía más y lo escondía más y lo escondía más. Y ¿saben? Vivía con ese nudo en el estómago de uy, mirá si me descubren. Yo sé que me estás entendiendo del otro lado. Pero claro, hasta que desapareció y ya nunca más me di cuenta, que es cierto que ni siquiera me daba cuenta, pero porque claro, empecé a desaparecer cada vez más, a apagarme cada vez más, a ser otra persona. Pero cuando fui creciendo, cuando empecé a mirar hacia atrás, entendí algo que, claro, que es muy incómodo de aceptar, pero que es muy necesario. Y es que no estaba siendo yo misma. Estaba siendo una versión de mí diseñada y moldeada para encajar. Y hay algo más que siempre sentí. Durante mucho tiempo me dio un poco de vergüenza admitir esto, pero que me pasa y que me parece que a muchos nos pasa, sobre todo si estás en el mundo como espiritual, es que a veces no me siento del todo cómoda en este mundo terrenal, ¿no? Como que a mí me es más cómodo ponerme en contacto con mis guías espirituales, con el universo, con mis abuelos muchas veces. Ya hablé de esto, pero le he pedido tantas señales y les pido tantas señales que yo me comunico con mis abuelos. Tengo como esa receptividad de poder comunicarme con personas que no están en este plano, y me resulta mucho más cómodo y me siento mucho más entendida en esos momentos que a veces con seres humanos, ¿no? Y me daba mucha vergüenza admitir eso, pero es lo que me pasa, y no es porque no me guste mi vida o no tiene nada que ver con eso. Yo soy súper feliz y yo amo mi vida y yo amo a mi gente y yo amo a mis amigas y a mi familia, y obviamente que me fascina pasar tiempo con ellas, con ellos, conectar, charlar de la vida y obviamente que conecto un montón con las personas, pero hay momentos en los que me siento mucho más cómoda haciendo lo otro, ¿no? Y a mí es como que me cuestan un poco las conversaciones superficiales. Pero acá hay algo que me pasa raro, porque tampoco es que a mí me encanta ser profunda las 24 horas del día y los 7 días de la semana. O sea, obviamente que hay momentos en los que necesito hablar boludeces y hablamos boludeces, ¿no? Y está genial, pero como que las conversaciones un poco superficiales a mí me cuestan. O sea, yo
cuando te miro a los ojos te leo el alma. Y si yo, por ejemplo, me estoy imaginando ahora en un date con un chico, no es que voy a ser súper profunda en la primera cita porque no quiero, porque no tengo ganas y porque capaz no da. O sea, no da no por no encajar, pero tal vez porque no da la situación, no da como el contexto y no se da a hablar de cosas más profundas, pero es como que, bueno, contame más de vos, ¿te entendés? Tipo, te quiero conocer más. Como que, aparte soy muy intuitiva, como que ya te desnudo el corazón de primer momento, ¿no? Como que me pasa un poco eso a mí. Y como que me cuestan las conversaciones superficiales. Y otra cosa que me doy cuenta es que, esto es un ejemplo, porque no se me ocurre un momento exacto de mi vida donde me pasó esto, me estoy inventando este ejemplo, pero para que se den una idea. Ponele que estoy hablando con mis amigas de hombres, de citas, de bla. Yo siento que veo todo muchas veces desde otro lugar, pero no porque soy la distinta, ¿no? Pero es como que muchas veces lo veo como con más empatía, con otra perspectiva. Y en esos momentos me pasa que me siento como la ovejita negra, ¿no? Y sobre todo, capaz en la familia puede que te pase esto. Como si hubiera algo raro en mí, o como si fuera, ¿viste? Como que te sentís medio una boluda. Y como, no sé, como si fuera demasiado espiritual, o demasiado sensible, o demasiado distinta. ¿Pero a qué voy con esto? Que vuelven las etiquetas. Pero hay algo muy curioso con el alma. Que puedes intentar esconder partes tuyas durante años y años, pero ella siempre encuentra la forma de volver a tocarte la puerta. Y para mí ese momento llegó hace unos 3 años, como en el 2023. Yo estaba migrando de vuelta, empezando de cero de vuelta, sin amigos cerca, sin la familia cerca. Estaba en Italia y me mudé a España, pero antes yo vivía en Argentina, de Argentina me mudé a Italia, de Italia me mudé a España, entonces era como que volver a empezar de vuelta otra vez, en un momento de muchísima incertidumbre, no la estaba pasando para nada bien, y en medio de todo eso yo empecé a conectar de una forma mucho más profunda con algo más grande que yo, con el universo, con la idea de que tal vez no estamos tan solas como creemos, de que estamos más guiadas de lo que pensamos, y entonces conecté mucho con la espiritualidad, con el universo, con mis ángeles, con mis guías. Empecé a pedirle señales a mis abuelos, empecé a pedirles ayuda, a pedirles claridad. Y en medio de ese proceso hice lo que por mucho tiempo me hubiese dado mucha vergüenza admitir. Y es que me compré mi primer oráculo y era mi momento favorito de la vida. Estaba pero feliz a tope. O sea, realmente era como mi ritual favorito de sacarme una cartita y como de preguntar algo y como de ver y experimentar en eso y no sé qué y escribir. Y me daba terror mostrarlo por Instagram. Y yo ya estaba en redes y me daba terror mostrarlo por Instagram. Me acuerdo de que mi mente todo el tiempo era, van a pensar que me volví una bruja, o van a decir que soy hippie, o van a decir que ahora quién me creo, que me creo espiritual o que me fui para el otro lado, como si ser hippie o ser bruja fuera algo malo. Ahora me decís brujita y yo soy feliz de la vida porque me identifico y porque sí soy, ¿no? Pero claro, todas esas etiquetas que nos habían puesto y todas esas cosas con las que crecimos te condicionan y te empiezan a limitar. Pero en realidad lo que estaba pasando era que algo adentro mío estaba harto de esconderse. Esta parte brujita, esta parte espiritual, yo ya sentía que me estaba como tocando el pecho y diciéndome, che, quiero salir de acá, sacame de acá que quiero mostrarme en el mundo y quiero habitar este mundo. Y entonces, claro, cuando me compré el oráculo, cuando empecé a experimentar más en esto, fue como abrir una puertita para mí. Una puertita, en realidad una puerta gigantesca, hacia una parte de mí que había estado esperando que yo le dé permiso durante muchos años, y yo estaba esperando que los demás me den permiso, y eso es algo muy loco que vamos a hablar en el taller del domingo 21 de marzo, pero claro, en ese momento yo entendí algo que cambió completamente mi forma de verme. Muchas de las cosas que había intentado esconder durante muchos años no eran un problema, no eran defectos, no eran rarezas, eran partes esenciales de quién soy yo, eran partes esenciales de mi autenticidad, eran partes esenciales que muestran quién soy de verdad, y no tengo que estar avergonzada por eso, todo lo contrario, son cosas esenciales de quién soy yo como mujer, como persona, como ser humano en este mundo terrenal, como alma, y ahí entra mi sensibilidad, mi intensidad, mi intuición, mi forma profunda de sentir y de ver el mundo, y a partir de ese
ese momento empecé a hacerme una pregunta que es muy linda y que me hizo abrir la mente, el corazón, el alma, todo. Una pregunta que capaz parece como un poquito simple, pero que en realidad puede cambiar mucho, mucho, mucho la forma en la que te ves a vos misma. Y siento que puede ayudarte mucho esta pregunta. La pregunta es, ¿qué partes de mí escondí durante muchos años solo porque alguien dijo que eran demasiado? Cuando yo empecé a mirar mi vida desde ese lugar, me di cuenta de algo que fue bastante revelador para mí y bastante fuerte de reconocer y de entender y de darle identidad y vida a esto. Y es que muchas de las cosas que yo pensaba que eran defectos, en realidad eran las partes más auténticas de mí, eran las partes más fundamentales de mi esencia, eran las partes más espectaculares que yo tengo, partes que había aprendido a esconder para no incomodar. Y yo sé que te estás sintiendo identificada con todo esto que te estoy diciendo. Entonces lo que yo te quiero decir es que muchas de esas cosas que vos pensás que son raritas, que uy, qué vergüenza que me da, que hay, que qué van a pensar de mí, que son cosas raras o defectos, es lo mejor que tenés para dar al mundo. Y no hay nada mejor que poner al servicio todas esas cosas esenciales al mundo. No hay nada más lindo que ponerse al servicio de la humanidad con todos estos dones y con todos estos talentos y con todas estas cosas que una piensa que son rarezas. Son lo mejor que te puede pasar. Eso es lo que te hace ser auténtica. ¿Por qué quisieras ser igual a medio planeta? Creo que este es un ejercicio muy poderoso que todas podemos hacer porque muchas de nosotras seguimos viviendo dentro de etiquetas que compramos cuando éramos muy chiquititas. Etiquetas que alguien dijo una vez y que nosotras repetimos durante millones de años sin cuestionarlas. ¿Saben qué me pasa? Como que me imagino dos cosas. Primero, todas esas partes tuyas auténticas, si vos no te das cuenta en qué momento o cómo es tu versión más auténtica, pensá en cuando estás con tu mejor amiga riéndote a carcajadas, a los gritos, y cuando sos plenamente vos, porque sabés que nadie te va a juzgar, en esos momentos que nada te da vergüenza, esa es tu versión más auténtica. Y el otro ejemplo es cuando vivimos, o la otra metáfora, cuando vivimos encerradas en estas identidades que nos puso alguien más, ¿saben qué siento? Como que es vivir adentro de estos disfraces de dinosaurios que ahora se hicieron muy virales en TikTok. Lo podés buscar en TikTok y si no, imagínate a Barney. ¿Vieron esos disfraces de dinosaurios? Bueno, de cualquier cosa, pero esos cosos así como que te estás cagando de calor ahí adentro, como que es súper sofocante. Así me imagino esto. Es como cuando vivís con todas estas etiquetas al hombro, con todas estas identidades al hombro, Dios mío, es sofocante. Llega un momento en el que parece que te estás ahogando. Y cuando soltamos todas esas identidades, cuando soltamos todas esas etiquetas, me imagino que estoy abriendo ese disfraz de dinosaurio, de par en par, que estoy saliendo de ese disfraz y que por fin estoy sintiendo el aire en la cara y estoy siendo libre después de tanto tiempo, después de tantas horas ahí adentro en ese disfraz, después de tantos años. Y todas esas etiquetas que alguien nos dijo una vez y que nosotras repetimos y repetimos y repetimos, se pueden soltar. Todo eso que aprendiste se puede desaprender. Entonces, el primer paso que a mí me sirvió, el primer aprendizaje, es identificar esas etiquetas. Sentarte con un matecito, con un cafecito, con tu velita, con tu journal, con tu cuaderno, con tu lapicera, en un espacio tranquilo, en un cafecito, lo que sea, donde quieras, y preguntarte con mucha honestidad qué me dijeron sobre quién soy cuando era chiquita, cuando era una niña. Entonces, tal vez te dijeron que eras demasiado sensible, o demasiado intensa, o demasiado emocional, o demasiado soñadora, delirante, demasiado dramática, o demasiado rara, o demasiado infantil, ¿no? Y tal vez en ese momento alguien lo dijo como un comentario al pasar. Uy, es demasiado rebelde. Uy, no, es demasiado charlatana. Uy, es demasiado calladita. A mí me pasaba mucho eso. Yo era demasiado calladita también, de chiquita, ¿no? Y tal vez en ese momento que alguien lo dijo así, como un comentario al pasar, tu mente de chiquitita, tu mente de niña lo registró como una gran verdad. Y desde ese momento empezamos, sin darnos cuenta, a ajustar nuestra forma de ser. A ajustar como si fuese un tornillito, a ajustar cada vez más la forma de ser. Y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, ¿no? Como imagínense este corset de los años 20 o de los años 40, tipo Bridgerton me viene. Esos corsets que se ponían y que, ay, hasta que no puedo,
O sea, más ajustado y más ajustado y más ajustado. Y es como, ¡ay, no puedo respirar! Y así es como empezamos a ajustar nuestra forma de ser, hasta asfixiarnos, ¿no? A suavizar ciertas partecitas tuyas, a esconder otras, a intentar no ser tan demasiado. El segundo paso es algo que a mí me costó mucho entender y que me hubiese encantado saberlo mucho antes, y es reconocer que muchas de esas etiquetas no te pertenecen. ¿Por qué? Porque son interpretaciones hechas por otras personas. Personas que estaban mirando tu forma de ser desde sus propios límites, personas que estaban mirando tu forma de ser desde su propia historia, desde su propia capacidad o incapacidad de sostener ciertas emociones. Por ejemplo, una nena muy sensible puede ser profundamente hermosa, pero para un adulto que no sabe sostener emociones intensas puede resultar incómoda, y entonces la etiqueta aparece. Demasiado esto, demasiado lo otro y demasiado no sé qué. Pero algo muy lindo que me di cuenta y que te lo quiero compartir es que algo sea incómodo para otros no significa que sea algo que vos tenés que cambiar, no significa que algo esté mal con vos. Muchas veces solamente significa que tu forma de ser, la otra persona no la puede sostener y no coincide en el espacio emocional de esa persona, pero no hay nada malo con vos. Y el tercer paso, que para mí fue el más liberador, es empezar a dar permiso a esas partes de vos que escondiste para encajar, para no incomodar, a esas partes de vos con las que te hiciste muy chiquita. Las partes que guardaste en el closet, tu intuición, tu espiritualidad, tu sensibilidad, tu intensidad, tu forma profunda de sentir la vida, tu forma diferente de ver el mundo, tu rebeldía, tu valentía, lo que sea. Porque muchas veces pasamos años intentando convertirnos en alguien nuevo, cuando en realidad lo único que necesitamos es dejar salir a la persona que siempre fuimos. Es volver a nosotras. En realidad lo único que necesitamos es volver a una misma. No siempre es convertirte en alguien nuevo. Muchas veces es recordar quién eras cuando no te hacías chiquita. Y cuando vos empezás a hacer eso, pasa algo muy copado, algo muy interesante, y es que empezás a sentir más paz con vos misma. Porque cuando vos no incomodás al otro, cuando vos querés encajar en el mundo del otro, cuando vos te haces chiquitita para no incomodar a nadie y para que todos los demás sigan cómodos, la que se incomoda sos vos. La que sufre sos vos. La que está cada vez más metida en ese disfraz de dinosaurio sos vos. Cuando haces eso empezás a sentir más congruencia entre quién sos por dentro y cómo vivís por fuera. Y lo más hermoso de todo es que esas partes tuyas que durante años y años pensaste que eran un problema, son tu mayor don. Son tu mayor don la mayoría de las veces. Tu sensibilidad puede convertirse en empatía, tu intuición puede convertirse en guía para vos, incluso para otros. Tu profundidad emocional puede convertirse en sabiduría, y entonces te das cuenta de algo tan liberador y tan simple a la vista, pero sé que no es simple, es mucho más complejo, y es que nunca fuiste demasiado. A lo mejor solamente eras una nena, una niña que sentía profundamente en un mundo que muchas veces no sabe cómo sostener eso. Porque muchas veces creemos que la transformación en la vida significa convertirnos en alguien nuevo, ser más seguras, ser más valientes, ser más auténticas, ser más calladitas, ser más elegantes. Pero con el tiempo entendí que muchas veces la verdadera liberación no llega cuando nos convertimos en alguien nuevo. Llega cuando nos damos cuenta de que la identidad que estuvimos cargando durante años y años ni siquiera era nuestra. Era una interpretación de otro, porque les juro, es como vivir adentro de este disfraz. Un disfraz que nos pusimos cuando éramos chiquititas para sobrevivir, para encajar, para que nos quieran, para que nos vieran, para que nos amen, para que todo el mundo esté cómodo, para no ser demasiado o para no ser tan de algo. Y durante mucho tiempo ese disfraz cumplió su función, nos protegió, nos ayudó a navegar un mundo donde ser muy sensible, muy intuitiva o muy emocional no siempre era bien recibido. Pero llega un momento en la vida, y muchas veces llega en silencio, en el que empezás a sentir que ya no podés respirar adentro de ese disfraz, ¿no? De que te sofocás, como dije antes, porque se empieza a sentir muy pesado, se empieza a sentir muy incómodo, se empieza a sentir muy agotador, empieza a sentirse como una versión de vos que ya no representa quién sos hoy. Y ese momento, aunque da mucho miedo, yo te juro que es profundamente liberador. Yo te juro
que detrás de todo ese miedo y de toda esa nube negra que ves hoy, hay libertad, hay un arco iris, hay un camino lleno de flores al que puedes correr libremente. Porque no te olvides que sos libre, no te olvides que todo lo que aprendiste durante tus años, y no importa cuántos años tengas, lo podés desaprender. Porque también es el momento en el que podés empezar a hacer algo muy, muy poderoso, y es quitarte este disfraz, dejarlo caer al suelo, volver a encontrarte con la persona que siempre estuvo ahí adentro. Y capaz que hoy es el momento para vos. Capaz que hoy es ese día en el que podés empezar a mirar esas etiquetas que cargaste durante años y preguntarte con total honestidad si todavía querés seguir llevándolas con vos. Capaz podés empezar a soltarlas una por una. Podés decir, esta semana o este mes voy a soltar la de demasiado sensible o la de demasiado intensa. La próxima semana voy a soltar la de demasiado emocional, ¿no? Y preguntarte algo muy lindo. ¿Y si aquello que me dijeron que era demasiado en realidad es mi mayor don? ¿Y si esa sensibilidad que aprendiste a esconder es en realidad la puerta hacia una forma más profunda de vivir la vida? ¿Y si tu intuición, tu forma de sentir tanto, tu forma distinta de ver el mundo no es algo que tengas que apagar? A lo mejor tu sensibilidad no es un problema, es tu brújula. A lo mejor es la forma en la que tu alma se comunica con vos y con el mundo. La realidad es que no viniste a este mundo a hacerte más chiquita para encajar. Viniste a expandirte, viniste a evolucionar. Nosotros estamos en esta escuela que se llama vida para evolucionar, para expandirnos, para vivir desde un lugar mucho más auténtico, más honesto, más alineado con lo que realmente somos. Y si hoy estás en este momento de tu vida donde sentís que ya no querés seguir viviendo dentro de versiones de vos que no te representan, no estás sola. A todas nos pasa, a todas nos pasó y nos va a seguir pasando, pero lo importante es tener las herramientas. Hay muchas mujeres caminando ese mismo proceso, ese mismo camino. Muchas mujeres que están recordando quiénes son. Muchas mujeres que están dejando de hacerse chiquititas. Muchas mujeres que están aprendiendo a habitar sus dones, su sensibilidad, su intuición, su verdad, con más amor, con más valentía, con más orgullo, con más honra. Y si sentís que este es un camino que vos querés seguir explorando, te espero con todo mi amor y con todo mi corazón abierto de par en par el domingo 21 de marzo en el taller que voy a estar facilitando. Envolver a mí es un espacio para reconectar con tu alma, para soltar esas identidades que ya no te representan, para dejar de hacerte chiquita, para empezar a habitar esa versión más auténtica, más honesta y más alineada con quién realmente sos. Si esto te resuena, podés encontrar toda la información y podés inscribirte en el enlace en la descripción de este episodio. Si este episodio te resonó, me encantaría que me lo cuentes. Si sentís que podés mandárselo a alguna amiga que le va a servir, a alguna mujer en tu vida que esté pasando por algo similar, compartíselo. A veces una conversación como esta puede ser justo lo que alguien necesitaba escuchar y lo pueden tomar como una señal. Gracias por estar del otro lado escuchando el Magia Podcast. Te abrazo bien fuerte, te mando un abrazo recontra de oso y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.